Bien, vamos a dar inicio a esta ronda de preguntas, a esta etapa. Quisiera decir primero que el tema de la vinculación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad es una cuestión absolutamente fundamental. En la medida que la sociedad mejor conoce a su ejército y a sus Fuerzas Armadas, se cumple de mejor manera la función de defensa. Todos los teóricos de la defensa y las relaciones político-militares han estudiado este tema de una manera u otra, desde Huntington a Charles Moscos, a quien dicho sea de paso lo tuvimos muchos años atrás en la NEPE, y desde luego hoy día en las posiciones más modernas de las relaciones político-militares como Rebecca Schiff y otros. Por lo tanto, un seminario de esta naturaleza tiene una tremenda importancia. Desde ese punto de vista era natural que las intervenciones generaran realmente interés, y aquí tenemos ya una cantidad importante de preguntas que procedo a formular a los participantes. Desde luego, tenemos una que viene directamente a la ministra Rubilar y dice: ¿de qué manera, ministra, podemos medir mejor y reflejar la labor que se desarrolla el ejército en materia de aporte al desarrollo social y ascenso social del país, en el país? Martín. Muchas gracias. Uy, muy buena pregunta. A ver, yo no sé si puedo tener esa respuesta propiamente tal, pero voy a decir varias cosas. Yo he aprendido a lo largo de mi vida, y hoy día con más razón, porque tengo en mi caso un periodista, que las cosas no son como son, sino como se ven. Puede ser un poco triste, digamos, o un poco injusto, pero lo cierto es que una de las cosas que he aprendido es que para efectivamente poder reflejar de mejor manera lo que está haciendo el ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto en innumerables temas, en particular en todo lo que es el desarrollo social, la movilidad social o los esfuerzos en inclusión, va a haber que hacer un esfuerzo mayor comunicacional. Y comunicacional es interno, porque les puedo asegurar que internamente tampoco saben todo lo que se hace, y por lo tanto hay una conversación interna, ¿no es cierto?, de que los mismos funcionarios y sus familias sepan lo que están haciendo, y una comunicación externa, ¿no es cierto?, más amplia, para que efectivamente también la comunidad sepa. Entonces, mi primera, obviamente, recomendación es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo comunicacional importante. Y probablemente en las Fuerzas Armadas eso nunca ha sido muy llamativo ni prioritario. Pero mi recomendación, humilde, con ganas de que efectivamente todo lo bueno que se hace se sepa, una dificultad compleja que tienen todos los gobiernos, se los diré, y probablemente muchas otras instituciones, hay que ponerlo dentro de las prioridades. Y lo segundo, creo que es súper importante que en el trabajo que se realiza social, dígase, por ejemplo, dentro de la pandemia, desde que se llevaron vacunas hasta que se entregaron alimentos para las ollas comunes u otro, la conversación en el terreno de las Fuerzas Armadas con los dirigentes creo que es vital, porque creo que hay que darse el tiempo y el espacio para eso. Porque creo que son los dirigentes, la comunidad, principalmente sus mejores periodistas, si me preguntan a mí. Entonces creo que ese esfuerzo hay que hacerlo. A veces uno no se da ese tiempo. Yo lo pondría dentro de las cartas GAN y de los tiempos de las cosas que hay que hacer, tiempo de conversación relevante con los dirigentes y las autoridades locales. Muchísimas gracias, una respuesta muy completa. Obviamente tenemos muchísimas preguntas. A ver, usted micrófono. Sí, ¿cómo no? Perdón, disculpe. Yo estoy acostumbrado a hablar fuerte, tengo una voz en clase, así que... Claro. Pero bueno, gracias de todas maneras. Bueno, una pregunta exactamente para el general Vallejo, que mencionó la cartilla del mérito. Y viene una pregunta de detalles sobre cuál sería el contenido, cuál es el contenido de esta cartilla del mérito. Bien, la cartilla del mérito, como mencioné durante la exposición, efectivamente es un elemento, es un instrumento que conforma parte de los más de 1000 instrumentos que conforman la doctrina institucional, que ve todo lo que es funcionamiento, todo lo que es operaciones, todo lo que es administrativo. Y en este caso, esta cartilla establece cuáles son los parámetros, cuáles son las normas mediante las cuales se asigna
un reconocimiento al desempeño, un reconocimiento a la capacitación, un reconocimiento a los esfuerzos personales que cada uno hace durante su fase de formación y desarrollo de la carrera militar. De tal manera que ahí uno puede, en forma práctica, en forma efectiva, poder ir conduciendo su propio futuro de acuerdo a cómo quiere que su mérito sea bien reconocido, pero quiero aclarar que, si bien es cierto, la cartilla del mérito establece una norma que nos puede iluminar el camino final no es obtener el reconocimiento. El mejor reconocimiento es la autopreparación, el reconocimiento más alto es la autovalidación que uno siente por el hecho de perfeccionarse y mejorar para poder entregar un mejor servicio a la institución. Excelente, muchas gracias, general. Y tenemos una pregunta para la ministra. Dice que las Fuerzas Armadas quisieran tener un mayor porcentaje de mujeres, pero un tema no resuelto, por lo menos en el caso del Ejército, es el volumen y peso del equipamiento, que es estándar. Este es un tema de naturaleza física, si se quiere, así lo entiendo yo, para todos los integrantes. ¿Y cómo es posible hoy día esto con las nuevas tecnologías incorporarlo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, efectivamente, y sabemos que no solamente en el Ejército, sino que tal vez en otras áreas del desarrollo profesional, muchas veces han estado más dominados por hombres por razones como estas, ¿no? Físicas de algún tipo. Pero efectivamente yo creo que lo que debemos buscar es poder abrir todos los espacios de innovación que sean necesarios para permitir que esas brechas se vayan cerrando. Por supuesto que nos van a quedar algunas, pero lo que no nos puede pasar, y yo creo que esto es súper relevante, es que dejemos de hacer lo que hay que hacer para tratar de que haya más mujeres en diferentes ámbitos. O sea, una inversión que permita, por ejemplo, tener tecnologías que superen las deficiencias del peso u otras, no tengo idea, sin ser experta, y que se deje de hacer, finalmente, esa es una buena inversión, porque las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres en la inmensa mayoría de los desafíos que podemos tener. Y además, el no tener a una mujer en ciertos lugares es una deficiencia y una disminución de una ventaja comparativa. Si finalmente muchas de las empresas que han ido perfeccionando todos sus procesos para tener mujeres en todos los eslabones han mejorado su competitividad y su productividad. Y también, a su vez, todas las empresas que hagan cambio para que sean compatibles las vías laborales con las vías familiares y personales, también tienen más niveles de productividad. Y ahí hay una conversación que es súper interesante para ustedes, porque efectivamente ustedes tienen un rango de trabajo que es un rango de trabajo que para nosotros los civiles no es tan simple de entender. Cuando se discute, por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? Al respecto de por qué tienen un sistema de pensión de tal o cual manera, es difícil de entender para quienes no viven esa realidad. Y eso es parte de, finalmente, lo que tenemos que también empezar a conocer el resto de la comunidad. ¿Ah? Entender en simple por qué hay ciertas cosas que son diferentes y por qué además, y creo que eso es súper importante, y voy a aprovechar, si bien no es la pregunta directa, porque lo decía el comandante en jefe del Ejército en su introducción, nos cuesta entender que finalmente si podemos dar la discusión al respecto de dónde invertir más en salud, en educación, en vivienda, en calle, vialidad o lo que sea, es porque este país está en paz. Y ese rol de las Fuerzas Armadas al respecto de la paz lo tenemos tan interiorizado como algo normal, como algo que se vive, que quizás hay que darle una vuelta a cómo lo transmitimos, de que es efectivamente gracias a todo lo que hacemos y la labor de las Fuerzas Armadas que podemos dar esas otras discusiones, porque la paz la damos por descontada. Y yo creo que eso es súper relevante y aprovecho esta pregunta para decirlo, porque creo que debí decirlo en la intervención. Creo también ahí que falta mucho comunicar al respecto de que nuestro país es lo que es, porque efectivamente somos un país que está en paz. Gracias a la labor que todos realizan hoy día, los que están aquí presentes y los que nos están mirando. Y eso tenemos que hacerlo sentir como propio. Ahora, en esa sensibilidad les puedo asegurar que muchas más mujeres ayudarían harto. Se los tengo que decir.
en esa comunicación. Perfectamente, ministra. Tenemos ahora una pregunta para el general Vallejo, que dice: ¿cómo se relaciona el concepto de división social del trabajo en el nuevo sistema de postulación única a la institución? Bueno, creo que primero es importante contextualizar qué entendemos por división social del trabajo. Y la verdad es que la división social del trabajo es un concepto que se relaciona cómo los integrantes de la sociedad o los integrantes de una organización se interrelacionan para el logro de un objetivo común. Vale decir, el hecho de que un sistema valide a sus integrantes desde la función diferente en que cada uno cumpla. Puede ser un rol más profesional, un rol más técnico, un rol principal, un rol que parecería secundario, pero al final del día todos cumplen un rol importante, todos cumplen un rol validado y todos miran hacia un bien común. Bajo esa mirada, el ingreso único, para nosotros, primero, y tal como lo señalara el comandante en jefe, la institución se hace cargo de una realidad social porque los tiempos han ido cambiando. Y al momento que van cambiando, hoy día la sociedad nos exige mayor igualdad y mayor opciones equitativas frente a las oportunidades. Creo que la primera asociación que hacemos es esa, el hecho de avanzar con los tiempos. Segundo, eso nos permite a nosotros el recibir, el nutrirnos de talentos que la sociedad nos entrega para poder integrarlos a la institución. Y tercero, creo que la división social del trabajo nos representa a nosotros que esta diferencia, que hay oficiales con un nivel profesional y un grupo de suboficiales, un escalafón de suboficiales con un nivel técnico profesional, tal como todos los ejércitos del mundo y todas las organizaciones del mundo, es imposible que todos cumplan un mismo rol. Hay un rol más profesional y un rol más técnico. Lo importante, como dije, bajo el concepto de división social, lo importante es que todos en sus diferentes roles estén valorados y validados y el objetivo final sea el bien común de la organización. En este caso, ¿cierto?, ser la institución que genera esta gran condición de paz para la sociedad. Y finalmente creo que cabe resaltar que para nuestros suboficiales se está validando el hecho de que su nivel técnico es igual una opción bajo la cual una persona puede perfectamente realizarse en la vida más allá de las diferencias económicas o de otra naturaleza. Las oportunidades son para todos y la realización de servir a la patria a través del ejército, en los diferentes puestos que uno puede cumplir, se puede lograr en el ejército de Chile. Muchísimas gracias, general. Y ahora una pregunta para Carla. ¿En qué ámbitos estima usted que el ejército puede colaborar con las tareas y funciones del ministerio que usted encabeza? A ver, varias cosas. Una gran pregunta. Yo personalmente creo que en materia de inclusión, como yo les decía hoy día en la exposición, no es un tema de que ayuden a nuestro ministerio, sino que de otra forma el rol de nuestro ministerio va a ser visible a los invisibles. Las Fuerzas Armadas pueden tener un tremendo rol, desde el punto de vista de la inclusión dentro de sus propias filas. O sea, la relevancia de lo que ya están haciendo, que puede amplificarse mucho más, que el mismo ejército tenga señales al respecto de la inclusión en materia indígena, es muy, muy amplificador. Si el ejército tiene acciones integradoras en materia indígena, es muy notorio, es muy fuerte, es muy importante. Si efectivamente va aumentando la participación de las mujeres en el ejército, pasamos de 19,9 y llegamos, no sé, en los próximos 5 años ya cerca de un 30 o un 35 y aparecen las primeras mujeres en el alto mando. Eso es muy fuerte para la sociedad, para cambiar este país. Si efectivamente en todas las actividades que desarrolla el ejército
Hay preocupación por la inclusión física, por ejemplo, en los operativos que se realizan del ejército, cualquier tipo. Están las ramplas, están preocupados de que efectivamente haya, si seguimos con COVID, mascarilla transparente. Están preocupados de que efectivamente haya lengua de señas en todo su video o subtítulo. Eso es muy potente, porque son instituciones en las cuales se piensa que no avanzan necesariamente con el país. Entonces, si se vuelven pioneros desde hacer visible a los invisibles, para nosotros es demasiado poderoso. Entonces, nosotros tenemos, como yo les decía, discapacidad de Senadis, tenemos personas en situación de calle, tenemos efectivamente las fichas. Yo les quiero contar, nosotros hacemos las fichas de emergencia. Nuestro ministerio es el que lleva a la gente a la calle a hacer las fichas cuando hay una emergencia. Nosotros llenamos los papelitos para que puedan efectivamente tener un bono de enseres, de la vivienda. Si nosotros no tenemos esa ficha, que se llama la ficha FIDE de emergencia, no se le pueden inyectar recursos. Y vamos a terreno en las catástrofes, va nuestro ministerio con nuestra seremía, nuestros voluntarios. Quiero decirles de que la experiencia que tuvimos trabajando mancomunadamente con el ejército en el aluvión de San José, en el verano pasado, fueron un antes y un después. Sin coordinación, un desastre. Yo tenía a los voluntarios y los funcionarios de nuestro ministerio sin saber qué hacer. No podían llegar a San Alfonso, pero no tenían cómo llegar. Estaban ahí con ganas y con voluntad, pero no hacían nada, porque no podían. Entonces, y si iban, sacaban tierra, y la tierra no era el lugar donde tenía que estar. Nos coordinamos, ahí con el ministro Procuriza, nos coordinamos con quien estaba a cargo del ejército allá en San José. Quiero decirles que funcionó impecable. Nuestros voluntarios funcionaron perfectos, se subieron a los camiones del ejército, llegaron a San Alfonso, sacaron la tierra de donde tenía. O sea, fue extraordinario. O sea, la capacidad que podemos tener de sinergia también en catástrofe para llegar con respuestas rápidas y hacer las fichas para poder llegar con recursos es enorme. Entonces, de verdad, el mismo estudio, la Subsecretaría de Evaluación Social, vamos a hacer juntos con la NEPE el estudio de movilidad social para mostrar cómo el ejército, la FAT, la Armada, Carabineros, etcétera, son un espacio de desarrollo, que hay personas que entran de una familia que no ha tenido ningún funcionario de la Fuerza Armada, que entran, llegan a ser suboficiales, los suboficiales tienen hijos, después llegan a ser oficiales, algunos entran directamente a ser oficiales, les cambia la vida, son los primeros en su generación en tener una profesión. Eso lo tenemos que mostrar, también nuestro ministerio puede ayudar a hacer eso. Ese es nuestro ministerio, el que ayuda efectivamente al desarrollo de las personas. Entonces, hay muchas cosas en conjunto que podemos hacer. Podemos ayudar a capacitar cómo se relaciona uno con una persona con discapacidad, con una persona en situación de calle. Personas mayores que están abandonadas, que están solas, no pueden tener el mismo trato que cualquier persona, incluso en emergencia, el enfrentarse a una persona mayor. Tenemos mucho trabajo en conjunto que podemos hacer, mucho. Yo creo que el Ejército y las Fuerzas Armadas tienen un espacio social impresionante y que pueden ser muy catalizadores y mostrar demasiado lo que hoy día no se ve, porque el Ejército cuando hace estas cosas es muy visible. Esa es una ayuda muy grande que nosotros podemos tener. Muchas gracias, ministra. Y a propósito de eso, tenemos una pregunta que viene dirigida al general Vallejo, pero incide directamente en lo que acaba de decir la ministra Rubilar, que es la importancia del concepto de movilidad social y cómo se manifiesta y qué temas presenta esto para el ejército. La movilidad social es un efecto, más que un objetivo. El objetivo para nosotros, en el tema que yo desarrollé al menos relacionado con la preparación, vale decir, el entrenamiento y la educación, el efecto que se produce es la movilidad social cuando nosotros estamos preparando la fuerza para cumplir la función militar. Unidades preparadas para enfrentar una guerra, unidades preparadas para disuadir y generar la paz. Y en ese contexto de paz, que la sociedad se pueda desarrollar en un país en paz. Por lo tanto, en esa función militar propia, ese es el objetivo, lograr generar fuerzas disuasivas, generar condiciones de paz. Y complementariamente, los procesos de preparación, como dije en mi exposición, tanto los que son de carácter permanente, tanto los que son de una carrera militar que dura
35, 40 años, como aquellos que son en forma intermitente o más corta, servicio militar, soldados de tropa profesional que están 5 años. Paralelo con eso, estamos generando la instancia de que los talentos que recibimos se perfeccionen, se eduquen, se entrenen, y el hecho de crecer en lo personal permite, más que una condición económica, como decía la ministra, genera una condición humana y una condición académica y una condición de competencias para la vida, valóricas o técnicas, que finalmente generan una mejor condición familiar, un orgullo familiar, una perspectiva familiar y, por ende, respetando que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, esa movilidad social transforma personas, mejora la condición familiar y aporta directamente a la sociedad. Vemos la movilidad social no como el objetivo, sino que uno de los buenos efectos que tiene nuestra tarea principal, que es la preparación. Muchas gracias, general Vallejo. Ahora tenemos una pregunta para la ministra Rubilar, tema que mencionó en su intervención, pero que obviamente desde el punto de vista militar sugiere una mayor especificación. Y la pregunta reza literalmente: ¿cómo cree usted que las Fuerzas Armadas pueden compatibilizar la estabilidad de las destinaciones del personal femenino versus la necesidad estratégica de movilidad que requieren las instituciones armadas para el empleo eficiente de sus recursos y sus medios? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000, efectivamente. Creo que uno de los desafíos más grandes y más difíciles que tienen las Fuerzas Armadas es poder congeniar las decisiones estratégicas de movilidad con que una familia sienta que puede cumplir su desarrollo familiar, porque uno no mueve al funcionario, uno mueve a su familia, con todos los impactos que eso conlleva. Y efectivamente, una persona que sienta que efectivamente su familia no está siendo feliz, definitivamente no va a poder cumplir bien sus labores estratégicas. Es así de simple, digamos. Yo sé, y lo digo desde el punto de vista de todos los esfuerzos y sacrificios que cada uno de nosotros tiene que hacer en sus propios roles. Pero los desafíos del futuro y del presente hoy día, porque ya llegaron para quedarse, son bienestar. Y el bienestar es más que efectivamente cumplir ciertos estándares de desarrollo y de líneas estratégicas. Entonces, habrá que ver efectivamente, no sé, yo sé que ustedes hacen los esfuerzos que obviamente se mueven, ¿no es cierto?, quienes no tienen familia, y si tienen familia se mueven con la familia y tratan de dejarlo mejor, etcétera. Pero eso no necesariamente va a congeniar todas las veces. Entonces vamos a tener que definir líneas estratégicas que sean más compatibles y tendrán que ser tiempos más cortos, tal vez, tendrán que ser, porque además, efectivamente, ustedes están asociados en ciertas zonas con otros incentivos económicos, además, que también se cruzan, digamos, ¿no es cierto? Ciertos lugares tienen mayores incentivos económicos, ciertas funciones tienen mayores incentivos económicos que pueden ser incentivos que finalmente también puedan convertirse en incentivos medio perversos en algunos momentos. Entonces, esa mirada es la mirada que yo no les voy a poder responder, pero lo que sí les puedo decir es que ese es el kit del asunto. Ese es hoy día el debate. Ya no es lo mismo de antes, no es que ya sí, tal persona para allá, tal persona para acá, porque cumple estándar o tiene tal especialidad, sino que cómo integra efectivamente eso en su relación familiar. Los niños, ojo con los niños. Todos somos y decimos, bueno, los niños son resilientes, a mí mis hijos me ven poco, me pierdo fiesta, etcétera. Pero los niños tienen impacto. Y si bien probablemente va a haber veces en que lamentablemente vamos a tener que soslayar ese impacto porque va a ser necesario por razones de bien común y de bien del país, por lo menos que hayamos mirado eso. Y que no se nos haya pasado por el lado y ni siquiera lo miramos. O sea, yo creo que esa cuestión es súper importante ponerlo dentro del... Hoy día el foco se llama bienestar. Y eso implica que las Fuerzas Armadas miren ese nuevo modelo de bienestar también. Ya la gente no quiere solamente ascender, ya la gente no solamente quiere tener más sueldo, la gente quiere vivir un poco más feliz. Y yo sé que puede sonar cliché y puede sonar etéreo, pero la gente está aspirando a felicidad. Les quiero decir, yo sé que hay una discusión al respecto de por qué la gente trabaja o no trabaja, busca o no trabaja empleo ahora.
y la discusión al respecto de si los bonos, los incentivos, lo que sea. Yo quiero decirle que en la pandemia hay muchas familias que volvieron a encontrarse con sus hijos. Hay muchas familias que volvieron a almorzar con su familia, que volvieron a sentir lo que es de lindo de poder cocinar otra vez. Y esa gente no está disponible a irse a trabajar 2 horas arriba del Transantiago, después 2 horas de nuevo del Transantiago, después de haber vivido eso. Esta discusión no es de bonos nomás. Y no se va a pasar cuando termine el bono. Tiene que ver con qué pasó en esta pandemia y cómo te encontraste de nuevo con tu familia. Con pelea, con mayor relación, con lo que sea en este contexto. Es bienestar. De verdad que es bienestar, es trato. Es cómo te miran, probablemente al suboficial o probablemente a quien es técnico. No es que no se sienta orgulloso de ser técnico, muchos se sienten muy orgullosos de lo que quieren de ser técnico, y en los países desarrollados los técnicos son muy bien valorados y muy bien pagados en muchas profesiones. Sino que el trato que se le da por ser técnico, hay que mirar. Que no sienta que se le mira diferente por ser técnico y no profesional, o por ser suboficial y no oficial. Eso es lo que hay que mirar con detención, porque eso es lo que está moviendo la aguja hoy día. Eso es lo que hay que mirar. Y mírenlo cerca, y mírenlo en ustedes mismos, en sus familias. Yo de verdad que creo que ese es el kit del asunto, cómo miramos cosas que antes no nos importaban. O las soslayábamos porque creíamos que el bien de la patria lo amerita, y probablemente muchas de esas las amerita y no vamos a tener solución, pero que al menos esté en la ecuación. Eso es lo que yo les quiero pedir, que esté en la ecuación de las decisiones que tomo. Muchas gracias, ministra. Y ahora hay una pregunta que es para el general Vallejo, que es la última en realidad, que engloba mucho de lo que se ha comentado acá en términos del objetivo de este seminario, que yo lo mencioné al principio, de la necesidad de la vinculación con la sociedad de sus fuerzas militares. Es una pregunta que dice literalmente: ¿qué podría hacer el ejército para responder a quienes tratan de poner un relato muy negativo, que señala a la institución con una historia de represora por 200 años? Sé que es un tema complejo, pero va para el general Vallejo. Efectivamente es un tema muy complejo porque tiene mucho que ver con la visión personal que puede tener un individuo respecto de una institución como la nuestra. Creo que no hay instituciones perfectas, no obstante hay historias de organizaciones que han nacido como son el ejército, y creo que el hilo conductor del apoyo de la sociedad al ordenamiento político, al desarrollo del país, creo que ese es el tronco, esa es la columna que debe iluminar el desarrollo del ejército y la compañía del ejército al desarrollo de la República, y que obviamente en el mundo es perfecta, y pueden haber habido episodios a lo largo de esta columna que puedan haber entrampado algún periodo, pueden haber ocasionado sinsabores, diferencias de opiniones, y obviamente eso también, tal como lo dije en mis reflexiones finales, el hecho de sabernos imperfectos es lo que nos significa el desafío diario de levantarnos y decir hoy día qué debo mejorar para cumplir mejor mi misión. Creo que por ahí está el desafío de justamente estas diferencias de opinión. Muchas gracias, general. Con eso llegamos al término del periodo de preguntas y respuestas, en que hemos podido aclarar dudas o deseos de mayor clarificación de quienes han asistido o están asistiendo a este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias.